Vis el Oasis es uno de los estrenos más esperados en Netflix. Sin embargo, el spin-off de Vis a Vis cerró el lunes en la cadena Fox con el desenlace de la temporada y unos discretos datos de audiencia. Se puede decir que las andanzas de Maca y Zulema no han tenido el éxito esperado, a pesar de la fuerza de sus fans en las redes sociales. Y eso que Vis a Vis el Oasis empezó más que bien en Fox cuando se estrenó el pasado 20 de abril. De hecho, puso el listón muy alto porque el primer episodio de la serie obtuvo un 0.9% de cuota de pantalla, es decir, 169.000 espectadores. Se convirtió en el segundo más visto de la ficción desde que saltó al canal de pago, un hito que aumentó las expectativas depositadas en este spin-off. Pero la ilusión tardó solo 7 días en desaparecer. El segundo capítulo del thriller cayó hasta un 0.4%, es decir, 89.000 televidentes, un descenso brutal. Y a partir de ahí ya no se repuso del golpe y jamás recuperó ni siquiera los 100.000 espectadores. Su tercer capítulo se mantuvo en un 0.5% de cuota y 88.000 espectadores. Un registro que volvió a caer de la mano del cuarto episodio, que se conformó con un 0.4%. Pasado el cuarto episodio de la temporada, Vis a Vis el Oasis siguió sin mejorar, alcanzando un 0.3% de cuota y 42.000 espectadores en su sexta semana. Pero lo peor es que con el desenlace de Vis a Vis el Oasis en los 2 últimos capítulos, el penúltimo capítulo alcanzó 0.3% de cuota y 52.000 televidentes, mientras que el final cosechó el peor dato de la historia de la serie, al marcar un 0.2% de cuota y 29.000 seguidores. Recordemos que el primer episodio obtuvo 169.000 espectadores. Desde luego es un hecho poco habitual y bastante decepcionante, y demuestra el creciente interés que suscitó hasta quedarse en nada. Al menos la serie se ha mantenido, maquillando los resultados globales. Y cuando una serie fracasa es difícil saber los motivos, al igual que cuando triunfa contra pronóstico. En este caso, probablemente fue la continuación innecesaria de una saga que finalizó de manera acertada y que dejó satisfecho a la fanaticada. También, algunos de los personajes en Vis a Vis el Oasis cambian demasiado respecto a Vis a Vis, y otros aparecen o se perfilan de manera incorrecta o sin calar en la audiencia. Quizás fue también el guión, pero quién sabe. Me encantaría saber tu opinión en los comentarios. Lo cierto es que no ha sido lo esperado y desde luego es complicado otro spin-off. Ahora falta ver cómo se comporta Netflix. ¿Será que Netflix la comprará a pesar de haber obtenido estos datos? Bien sabemos que no es la primera vez que una serie pasa desapercibida o fracasa en abierto o en otra plataforma y triunfa en la nueva. Pasó nada menos que con La Casa de Papel. Así que todo es posible. ¿Cuándo podremos verla en Netflix y quizá darle otra oportunidad? Pues por ahora no hay fecha concreta. Se ha hablado siempre entre verano y navidades, así que lo seguro es que para este mismo año 2020 estará Vis a Vis el Oasis en Netflix. Veremos el resultado final y cómo la audiencia recibe este spin-off. Si te gustan estos videos informativos, te invito a que te suscribas al canal y sin más nada que agregar, soy Emmanuel y nos vemos en el próximo video.